Bienvenidos a todos a la helada Ottawa, 25 grados bajo cero. Soy representante nacional de ICA basado en Ottawa. Básicamente estamos aquí, tenemos intérpretes en Costa Rica cubriendo español. Para los que están en Zoom, pueden ir abajo a la derecha y seleccionar el español o el inglés y se apegan a ese idioma para el resto del webinario. Si no ven el globo, vayan a More. En cuanto a anuncios administrativos, eso fue todo, muy sencillo. Nos encanté aliarnos una vez más con la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá y nos acompaña nuestro principal socio en CFIA, Marie-Pierre Manot, gerente internacional de la División de Asuntos Internacionales de CFIA. Ella presentará a los colegas en cuanto a agenda. Son unos 15 minutos de presentaciones y luego preguntas y respuestas. Podemos monitorear el chat. Podemos permitir que algunos participantes ocasionalmente conversen directamente y lo vamos definiendo dentro de una hora. Hay más de 100 personas inscritas. Nos alegra tenerles aquí. Es un gran tema sobre alternativas de origen vegetal a la carne y los lácteos. Básicamente, Canadá tiene más de $1,000 millones en exportaciones, mayormente a Estados Unidos, a Europa, Corea del Sur. En cuanto a proteína, la soya, los gluten es grande también. Básicamente, proteína vegetal es incluso más pequeña, pero hay gran demanda en Estados Unidos, cerca de 25% de la población que busca sustitutos de carne. Es un tema muy interesante. Gracias a CFIA por acompañarnos hoy. Para cubrir estos temas, cedo la palabra ahora a Marie-Pierre. Y antes de cederle a ella la palabra, les recuerdo que al final habrá dos encuestas muy breves, una de CFIA en el chat y una en Zoom con el ICA. Quisiéramos su retroalimentación sobre esto. Marie-Pierre, tienes la palabra. Mil gracias, Jean-Charles, por estas lindas palabras de introducción. Entonces, muy buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a este webinario de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. Mi nombre es Marie-Pierre Muñoz, soy la gerente nacional de la Unidad de Cooperación Técnica de la CFIA. Mi grupo se encarga de coordinar las actividades de cooperación técnica que caen dentro del mandato de la CFIA, es decir, la salud animal, la salud vegetal y la inocuidad de los alimentos. En el webinario de hoy vamos a aprender sobre el contexto y la supervisión regulatoria canadiense y el panorama de la industria para las alternativas a los cárnicos y lácteos. Las definiciones y descripciones de los productos, cuáles son los principales peligros y qué está haciendo la CFIA en términos de controles. Contamos hoy con la presencia de tres expertos del grupo de inocuidad de alimentos y protección de los consumidores, Michael O'Neill, Andrea Palmieri y Gloria Myler. Estoy muy agradecida hoy por la relación colaborativa entre el ICA y la CFIA, que resultó en la difusión del taller de hoy a los miembros del ICA. Espero que la información que vamos a compartir sea útil y vamos a tener tiempo para preguntas al final. Por favor, no duden en preguntar por cualquier aclaración. Entonces, sin esperar más, me gustaría ahora dar la bienvenida a los tres presentadores, Michael, Andrea y Gloria. La palabra es tuya. Okay, thank you. So I guess I'll kick things off. Gracias. Yo comenzaré entonces. Siguiente, por favor. One more, please. Una más. Okay, Bien. thanks again for inviting us Gracias today. de nuevo It's a por great invitarnos hoy. opportunity Es una gran to discuss this topic. oportunidad para referirnos a este Just a tema. little bit of background Un first. poquito de antecedentes We primero. decided to split Hemos plant-based decidido foods into dividir las due to their alternativas de origen inherent vegetal en differences. Split them into dos plant-based, nitrogen-based, and
a dos grupos diferentes, una de alternativas de origen vegetal a la carne y a los lácteos. Básicamente ha ampliado este mercado y los consumidores están buscando alternativas. Ya no es solo consumidores vegetarianos que buscan estos productos. Hay otros productos detrás de la demanda, la conciencia sobre la versatilidad de las fuentes de proteínas, el crecimiento acelerado de la población que lleva a la demanda de fuentes de proteína alternativas, grandes oportunidades para otras fuentes de proteína para llenar esas demandas. El deseo de reducir el consumo de carne y de lácteos por varias razones, por los impactos ambientales causados por la ganadería. Siguiente, por favor. En cuanto a la supervisión reguladora canadiense, brevemente me referiré a la estructura reguladora canadiense y los diferentes papeles y responsabilidades. En Canadá tenemos dos órganos federales regulatorios que trabajan juntos: el Ministerio de Salud, Health Canada, que fija las normas, administra regulaciones y establece políticas que tienen que ver con la salud, seguridad y calidad nutricional de los alimentos. Forman los estándares o normas. Tienen que ver con nutrientes, los reclamos sobre los nutrientes, presencia o declaración de alérgenos y fechas de vencimiento por seguridad. Por ejemplo, las que aparecen en artículos tales como en fórmulas infantiles. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, CEFIA, administra las regulaciones de etiquetado de alimentos no relacionados con la salud y seguridad, sino con la tergiversación, el etiquetado y la publicidad. Y la inspección también establece las regulaciones de etiquetado relacionadas con divergenciación, como les decía, el etiquetado publicidad bajo la Ley de Alimentos y Medicamentos. En cuanto a etiquetado, básicamente la información de contacto, el etiquetado de ingredientes y las fechas de vencimiento y las fechas de mejor antes de. La CEFIA también establece y administra las regulaciones bajo la ley y las regulaciones de alimentos seguros para los canadienses que entró en vigor en 2019. Conciliando varias regulaciones y legislación en una sola ley y una serie de regulaciones que aplican a todos los alimentos. La ley básicamente tiene los nuevos reglamentos de que todos los importadores requieren una licencia y deben tener controles para mitigar los riesgos de los productos que importen. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien. Les daré una idea del contexto canadiense cuando se trata de nuestro suministro de alimentos. Como dije, Canadá es uno de los mayores importadores de alimentos en todo el mundo. Básicamente, los consumidores quieren productos de todo el mundo. En 2019, Canadá importó 52.100 millones de dólares en productos agroalimentarios y pesqueros. Esto, pues, son tanto viejos los datos, pero muestra la magnitud. Los importadores obtienen productos de más de 100 países, o sea, hay una gran variación en los controles, en los diferentes niveles de control, supervisión y normas de inocuidad alimentaria. Siguiente. Cuando se trata de importaciones de alternativas de origen vegetal a la carne y lácteos, básicamente importamos la mayor parte de estos productos de Estados Unidos. Básicamente los más importantes son las hamburguesas. En cuanto a lácteos, los productos más comunes son
la crema libre de lácteos y alternativas al queso. Siguiente, por On favor. the domestic side, En cuanto al nacional, básicamente somos albergue de los principales fabricantes como los que pueden ver aquí en la lista. Muchas compañías de lácteos amplían su oferta de alimentos para ofrecer alternativas a los de origen vegetal. Básicamente, la PBCF en inglés tiene 32 miembros fabricantes en su sitio web. Esta asociación fue formada en 2018 y ahora tiene 36 miembros en su sitio web. Su meta es sensibilizar sobre asuntos que impactan el mercado por estos productos y pueden servir de voz para la industria. También ofrecen un programa de certificación que permite el uso de un logo de origen vegetal que puede mostrarse en los empaques y materiales de mercado. El logo ayuda a los consumidores a identificar los productos de origen vegetal. Siguiente, por favor. Algunas de las tendencias que miramos en cuanto a alimentos de origen vegetal. En 2019, Canadá actualizó su guía alimentaria, producido por Food Canada, que brinda directrices para los alimentos saludables. Vemos más alimentos de origen vegetal en nuestras dietas. Estudios recientes muestran que 40% de los canadienses quieren incorporar estos alimentos de origen vegetal en su dieta. Un estudio canadiense 2023-2024 mostró la exposición a alimentos de origen vegetal durante el periodo de 7 días. Y básicamente mostrando que 21,8% de los encuestados informaron que consumen bebidas de origen vegetal. Datos recientes entre 2015 y 2022 muestran ventas minoristas de alternativas saltaron de 150 a 284 millones de dólares por año, mostrando mayor demanda por estos productos. Las ventas minoristas de bebidas de origen vegetal superaron estos montos también. Este es un segmento del mercado que ha crecido en años recientes y se pronostica mayor crecimiento. Siguiente, por favor. Ahora la presentación la pasaré a Andrea, mi colega. La definición de productos. En cuanto a regulatorios, FDR y SFCR actualmente no brindan una definición de alimentos de origen vegetal, porque la interpretación de qué significa de origen vegetal puede variar entre el público en general. Por ejemplo, hay algunos alimentos de origen vegetal que pueden ser definidos como vegetarianos que podrían tener productos secundarios como colágeno o vegano, un producto completamente ausente de productos de origen animal. Los consumidores esperarían que estos alimentos sean alternativa de origen vegetal en vez de origen animal. Hay asociaciones de la industria que tienen sus propias definiciones o criterios para certificar sus productos como de origen vegetal. Por ejemplo, la Asociación de Alimentos de Origen Vegetal de Canadá define que son alternativas a los productos de origen vegetal, alternativas a la carne y los mariscos, alternativas a los ingredientes sustitutos del huevo, alternativas a los lácteos. Se excluyen los alimentos vegetales de un solo ingrediente como verduras o frutos secos. Por lo tanto, los productos de con cualquier cantidad de ingredientes derivados de origen animal no son elegibles, pero a esto incluye alimentos derivados de granos integrales, frutos secos, semillas o legumbres, incluso hongos y algas. Siguiente, por favor. Bien, productos que imitan la carne de los productos avícolas. Voy a cubrir brevemente los diferentes tipos de alternativas de origen vegetal para las carnes y los lácteos. CFA tiene dos diferentes definiciones. Primero, los
alimentos que imitan la carne que son definidos en la FDR son productos no estandarizados que no contienen productos cárnicos, avícolas o pesqueros y que tienen la apariencia de un producto cárnico o avícola. Estos productos adrede son formulados para representar básicamente los productos cárnicos o avícolas porque le ponen ingredientes como para simular un poco de sangre. Están hechos mayormente de ingredientes de origen vegetal, cereales, legumbres y verduras, pero podrían contener otros ingredientes como leche o huevos de origen animal, pues. Estos productos deben cumplir con condiciones específicas de composición, fortificación, contenido de proteína, de grasa, vitaminas, minerales y deben ser sustitutos nutricionales equivalentes a los productos cárnicos y agrícolas. Y como supuestamente sustituyen un producto cárnico o avícola, también pueden ser encontrados en formatos similares a los productos de origen animal, como las hamburguesas, la carne molida, salchichas, fiambres y los famosos nuggets de pollo. Siguiente. CEFIA reconoce una segunda categoría de alternativas de origen vegetal y que son similares, pero no cumplen con la definición de equivalentes a. También son productos no estandarizados que no tienen productos cárnicos, avícolas o pesqueros y no tienen la apariencia de la carne o de aves de corral. Aunque estos alimentos pueden tener características visibles que sean similares a los productos cárnicos, no se les debe confundir. Por ejemplo, estas son las hamburguesas de frijoles negros, albóndigas de verdura, donde son hechos de ingredientes no cárnicos. A diferencia de los productos simulados, no hay normas de composición o de nutrientes ni fortificación. La fortificación, de hecho, está prohibida porque no deben brindar este perfil porque no son sustitutos a ello. O sea, no se les debe anunciar con imágenes que representen o impliquen o que sean comparables a carnes y productos cárnicos o avícolas. Siguiente, por favor. Las alternativas de origen vegetal a los lácteos. Hay algunos pocos productos que componen estas alternativas a los lácteos, esta categoría. Estos son alimentos no estandarizados, no definidos en FDR o en SFDR, pero deben cumplir, sin embargo, con todos los requisitos de etiquetado de inocuidad. El primer tipo es bebidas de origen vegetal. Estos son hechos de extractos de agua, de extractos líquidos provenientes de frutos secos, semillas, granos y se homogenizan de manera similar. Hay alternativas al queso vegetal, de origen vegetal, básicamente almidones con polvos de proteína de soya, guisantes o frutos secos que pueden ser fermentados utilizando bacterias de ácido láctico o levaduras. Y están los postres congelados de origen vegetal, como los helados basados en coco y otras alternativas a los lácteos, como la crema agria, el yogur y cremas para el café de origen vegetal. Siguiente, por favor. Ahora que hemos cubierto los tipos de productos que caen bajo estas alternativas de origen vegetal a la carne y los lácteos, cubriremos algunos peligros identificados en literatura científica y en nuestros propios datos internos.
En general, las alternativas de origen vegetal a la carne de lácteos son productos compuestos diferentes ingredientes. Los ingredientes agrícolas sin procesar utilizados pueden transportar una serie de microbios y materiales alergénicos. Materias extrañas, tales como madera o metal, también pueden introducirse a la hora de la cosecha o por el equipo durante el procesado. El principal peligro asociado con las alternativas de origen vegetal son alérgenos no declarados, que es típico en muchos productos fabricados. Muchos alimentos de origen vegetal se elaboran en los mismos establecimientos que los equivalentes de proteína animal en instalaciones de lácteos y plantas procesadoras de carne, por ejemplo. Por ejemplo, en la mayoría de los retiros del mercado de estos productos vienen por lácteos o leche no declarada. Algunos retiros del mercado son resultado de declaraciones no apropiadas, por ejemplo, a productos con sodio que mencionaremos luego, y los múltiples ingredientes y pasos de procesamiento sin buen control de alérgenos a lo largo de la cadena incrementa la probabilidad de problemas. Hay preocupaciones microbiológicas para las alternativas basadas de origen vegetal. Tienen alto contenido de humedad y un pH neutro y permite que ciertos pasos como el remojo que puede hacerles vulnerables al crecimiento microbiano. Desafortunadamente, las alternativas de origen vegetal a carnes y lácteos ha sido relacionada con brotes de enfermedades. Ha habido problemas de contaminación con bacterias que forman esporas, con lácteos, listeria, en bebidas de origen vegetal y salmonela en quesos a base de frutos secos. A nivel de la industria, el proceso de extrusión de carnes de origen vegetal y la cocción adicional por parte de los consumidores y la pasteurización de bebidas puede reducir la carga microbiana generando gran presión o temperatura también en los productos. Y hay otras medidas de control que pueden aplicarse para reducir estos riesgos microbianos, tales como que los consumidores cumplan con las temperaturas de cocción, aunque no ha habido orientación actualizada sobre la cocción. Pero la literación típica ha sugerido tratarles de manera similar a los productos de origen animal. Siguiente, por favor. La CFIA también tiene varias medidas de control de riesgo que pueden establecerse para evitar que estos eventos ocurran. Una medida de control importante en la agencia es una encuesta dirigida bajo el programa de vigilancia. Los productos importados o nacionales son muestreados y probados en cuanto a la composición microbiológica, química y nutricional de las muestras. Estas encuestas brindan evidencia sobre la inocuidad de la cadena de abastecimiento, identifica las amenazas y contribuye a nueva información y datos para los productos donde sí pudiera no existir esta información o que la información sea limitada. Estas encuestas brindan información sobre qué también está cumpliendo la industria con las regulaciones canadienses. Pueden encontrar todos los informes previos en el sitio web bajo la página de la inocuidad de los alimentos. Siguiente, por favor. Aquí les mostramos una imagen de resultados de encuestas anteriores de las alternativas de origen vegetal a la carne y los lácteos. De 2020 a 2023, hubo dos encuestas realizadas analizando más de 1,000 muestras de alternativas a la carne sin soya listas para comer.
Casi todas las muestras probadas se encontraron a grados de satisfacción. Básicamente hubo analitos de monocitógenes, salmonella y E. coli. También hubo varias alternativas de origen vegetal para bebidas refrigeradas, de lácteos, helados de origen vegetal, alternativas al queso, y los resultados mostraron gran cumplimiento, 99% de porcentaje de satisfacción. Entonces, en general, los resultados de la encuesta muestran que las alternativas de origen vegetal a la carne y lácteos en general son seguros para el consumo, pero como todo alimento, hay prácticas de higiene que son recomendadas para los productores, consumidores y proveedores. Siguiente, por favor. He incluido aquí referencia a los criterios de evaluación para las diferentes muestras de lácteos y de carne. Estas se evaluaron utilizando criterios basados en los principios de las normas del Ministerio de Salud de Canadá para la inocuidad microbiológica de los alimentos, las políticas sobre listeria, monocitógenes también, así como otras directrices desarrolladas por las autoridades de inocuidad de los alimentos. No ha habido evaluaciones o de las directrices o criterios establecidos ya en Canadá en cuanto a presencia de E. coli o organismos indicadores en alternativas de origen vegetal en lácteos en este momento. Salmonella, E. coli, listeria se les considera patogénicas para los humanos, pero se muestra que no son satisfactorios los resultados porque se considera una violación a la sección 401 de la ley en Canadá. Siguiente, por favor. Aquí miramos una imagen de otra encuesta pasada en la parte química. Básicamente alternativas, el reporte de alérgenos. De los 290 en muestras probadas, casi 96% no contenía ningún nivel detectable de alérgenos o gluten, aunque 12 muestras contenían diversos niveles de gluten no declarado, leche y soya, y 4 alternativas que representaban una gluten y fueron retirados del mercado. En Canadá, los alérgenos y gluten deben ser declarados en la lista de ingredientes y están presentes para cumplir con los requisitos de la sección de inocuidad. Y el Ministerio de Salud considera que si se cumplen las buenas prácticas de fabricación, mientras no excedan los 25 ppm, cumplen con la intención de la sección B24 del reglamento. Inspecciones de control preventivo. Es otra medida de control de riesgo que utiliza el CEFIA. Las inspecciones de control preventivo son evaluaciones de los controles preventivos de una parte regulada para evaluar el cumplimiento de requisitos reglamentarios. La frecuencia de la inspección está basada en el riesgo inherente, los esfuerzos de mitigación y el historial de cumplimiento del titular de la licencia, medidas de mitigación, etc. Las actividades de inspección para las alternativas de origen vegetal, a la carne y lactosa ven los riesgos microbiológicos, buscan los riesgos microbiológicos. Siguiente.
Esta es una reseña de problemas pasados relacionados con alternativas de origen vegetal a la carne y los lácteos. El CFIA sigue las quejas relacionadas con alimentos, incluyendo las de origen vegetal y alternativas a la carne. En 2016-2024, las quejas más comunes asociadas con las alternativas de origen vegetal estaban relacionadas con etiquetados en los que no se cumplían. eh, Se incluían también cosas como cosas que salían como vidrio, madera, etcétera. Cuando el CFIA hace inspección de seguridad alimentaria, perdón, hace investigación de seguridad alimentaria, tratan de identificar qué provocó el problema. Las desviaciones comunes de las quejas incluyen falta de etiquetado, monitoreo, una lista imprecisa de ingredientes. Durante el mismo periodo de tiempo, hubo unos 67 retiros del mercado en Canadá, la mayoría debido a alérgenos no declarados. Sin embargo, también hubo algunos retiros asociados con riesgos microbiológicos y físicos, asociados más que nada con listeria y otras alternativas a la leche. No hemos tenido ningún brote asociado con alternativas de origen vegetal a la carne. Sin embargo, hubo un reciente brote de infecciones de listeria en lo que llamamos enfermedades transmitidas por los alimentos. La presencia de listeria se confirmó en las instalaciones y se hizo un cierre inmediato. La investigación no pudo confirmar la fuente original de la contaminación dentro del establecimiento, que no es poco común con las investigaciones con respecto a productos pasteurizados. Sin embargo, la contaminación cruzada puede ocurrir después del procesamiento. La empresa canadiense que procesa la leche de origen vegetal se encarga de el cuidado de estas plantas. Aparte de este brote, hubo otros dos enfermedades transmitidas por alimentos asociados con salmonela en queso y en semillas de marañón. Esto es que estos tenían condiciones ideales para la reproducción de la bacteria. Ahora voy a ceder el micrófono a mi colega que va a darles detalles sobre los requisitos canadienses y ejemplos de etiquetado de cumplimiento y que no. Voy a presentarles una reseña de las regulaciones canadienses relacionadas con el etiquetado. La mayoría de los alimentos preenvasados vendidos en Panamá tienen que tener una etiqueta con cierta información que es obligatoria. Un nombre común que incluye nombres en negritas en lo que es regulaciones de alimentos y también fecha de instrucción de almacenamiento. Estamos hablando de alimentos estandarizados que tienen estándares de identidad y nombres que se deben utilizar en el etiquetado del producto. Para alimentos que no tienen estándares convencionales con nombres comunes o obligatorios, es el nombre por el cual se utiliza el nombre por el cual se conoce el alimento. Para alimentos no estandarizados. Las marcas incluyen cosas como la duración del alimento y las fechas de empacado y de vencimiento. Se prescriben únicamente para específicos como fórmulas para bebés que requieren más detalles. Las instrucciones tienen que ser declaradas si son diferentes de la temperatura ambiente. Los ejemplos pueden incluir declaraciones como manténgalo en refrigeración, mantenga congelado, refrigere después de abrir o guarde conserve en un lugar frío. Todos los alimentos preempacados deben declarar el nombre de la empresa y el lugar de negocios como la parte responsable. Los productos importados pueden declarar ya sea el nombre
el hogar es principal de negocios o para manufactura o el importador canadiense identificado en la etiqueta. Ese se puede identificar en la tarjeta. Entonces, si ahí se pone el nombre y la dirección que se pone en la etiqueta, tiene que estar acompañado por una declaración de calificación, ya sea importado por o importado para o se requiere una declaración de origen del país como producto de Jamaica. Por ejemplo, estos se tienen que agrupar con el nombre y dirección del importador canadiense. Esto es para evitar que se engañe al consumidor y que considere que los productos son de origen canadiense. Una lista de ingredientes es obligatoria para todos los productos preempacados que contienen más de un ingrediente. Todos los ingredientes, incluyendo los componentes que son ingredientes de ingredientes, deben ser declarados a menos que estén exonerados específicamente por las regulaciones. Los ingredientes deben declararse en orden de peso descendente, o sea, el ingrediente presente en la cantidad más grande es el que se declara primero. No es aceptable sustituir ningún ingrediente que no esté declarado en la etiqueta. Si un fabricante sabe que puede ocasionalmente alternar entre el uso de dos ingredientes, ambos deben declararse en la lista de ingredientes y hay reglas específicas sobre cómo se debe hacer esto. Los alérgenos en alimentos al gluten y la sal agria deben ser declarados. Vamos a hablar con mayor detalle sobre los requisitos de etiquetado y alérgenos en las próximas diapositivas. En esta declaración de cantidad tiene que estar en la etiqueta en unidad métrica, por peso para sólidos, por volumen para líquidos o por número para ciertos alimentos. Una tabla de hechos nutricionales debe de estar incluida en todos los alimentos empacados. Estas tablas están diseñadas para transmitir información sobre el contenido de nutrientes en alimentos con formato estandarizado que permite comparar alimentos al momento de venta. Información uniforme clara apoya a los consumidores para hacer sus selecciones de alimentos informados o de forma informada. Toda la información tiene que ser declarada en la etiqueta. Debe de ser clara y mostrada de manera clara para que se pueda ver bajo las condiciones normales de venta y uso. Y tiene que declararse tanto en ambos idiomas oficiales canadienses, inglés y francés. Es aceptable tener información en otros idiomas en una etiqueta, siempre que la información requerida esté declarada en inglés y francés también. Toda la información y representaciones en las etiquetas de alimentos en cualquier idioma deben de ser ciertas y no prestarse a confusión. Los requisitos específicos de productos tienen que ponerse. Los alimentos de origen vegetal que cumplen con el estándar de composición para simular productos cárnicos tienen que nombrar la carne o los productos que están simulando. Por ejemplo, una hamburguesa simulada de pollo no tiene pollo. Hay que evitar que se engañe o que se confunda al consumidor. La CFIA tiene una herramienta de etiquetado de industria que proporciona orientación detallada sobre los requisitos de etiquetado canadiense para los productos alimenticios. Esta herramienta se utiliza internamente por inspectores alimentarios, así como por la industria alimenticia. Siguiente diapositiva. Hay una serie de afirmaciones que se pueden hacer en la etiqueta de las alternativas de origen vegetal, la carne y los lácteos, si cumplen con los criterios de composición requeridos. Las regulaciones canadienses no definen actualmente los términos vegetariano o vegano. El término vegetariano se usa comúnmente en las etiquetas de alimentos para comunicar que el alimento no contiene ingredientes de carne, pesca o pollo.
ni huevos, ni productos lácteos. El término vegano se utiliza comúnmente para comunicar que el alimento no contiene ningún producto derivado, animal derivado, incluyendo productos lácteos o huevos. Se reconoce que hay varios enfoques diferentes al estilo vegano, que eso existe. Aparte de seguir una dieta, el vegano tiene un significado diferente, como que el alimento nunca ha sido probado ni en animales o que se ha utilizado en ingeniería genética. Adicionalmente, la mayoría de veganos no consumen miel. Hay otras afirmaciones como origen vegetal o veggies que se pueden utilizar si se cumple con los criterios requeridos. La CEFIA, el documento de orientación de CEFIA sobre carne simulada de productos de pollo de aves de corral, describe cuándo se deben utilizar estas afirmaciones. Como toda información de etiquetado, toda afirmación o representación en la etiqueta de alimentos tiene que ser verdadera y no conducir a engaño. Siguiente diapositiva. Las regulaciones de alérgenos son una parte de las reglas de regulaciones en alimentos. Fuentes de gluten y frutos agregados se requiere que ser etiquetados en la lista de ingredientes utilizando un lenguaje sencillo, completo o en una afirmación que aparece al final de la lista en la lista de ingredientes. Les vamos a mostrar un ejemplo de esto en la próxima diapositiva. Como todas las declaraciones de etiquetado, todo tiene que ser veraz y no conducir error. Los productos con una declaración de precaución que dice puede contener y esto no se considera incumplimiento a menos que haya un riesgo verdadero de los alérgenos que estén presentes en los alimentos. También hay 10 alérgenos prioritarios en las maní, las semillas de sésamo, trigo, huevos, leche, frijoles de soya, pescado y mostaza. Estos están sujetos a los requisitos de etiquetado de alérgenos, además de las fuentes de sulfitos y gluten. Es importante recordar que esta lista representa los alimentos que causan las reacciones alérgicas más frecuentes y más serias en Canadá. Sin embargo, el consumidor puede ser alérgico a cualquier alimento cuya lista de ingredientes tiene que ser completa y los ingredientes sustituidos, aunque no sean alérgenos. Esto no se permite a menos que se declare. El punto principal a recordar para etiquetados de precaución es que es una afirmación de alerta que en la etiqueta que informa a los consumidores sobre las sensibilidades o alergias, sobre la posibilidad de que el alimento pueda estar contaminado o con un alérgeno de alimentos o que sea una fuente de gluten o de sulfitos. Las afirmaciones de precaución no son un sustituto de buenas prácticas de manufactura, incluyendo la limpieza total de herramientas y equipos o una agenda adecuada de la producción de alimentos. Las etiquetados de precaución solo se deben utilizar cuando, a pesar de todas las medidas razonables son inevitables es inevitable que haya alérgenos en los alimentos. CEFIA y Canadá han recomendado que la redacción tiene que tener afirmaciones de precaución. Otras alertas se permiten, pero tienen que ser claras y veraces. El etiquetado preventivo no se debe utilizar cuando un alérgeno o un ingrediente que contiene alérgenos se agrega de forma deliberada al alimento. Si algún alérgeno, gluten o sulfitos están incluidos en la formulación del producto, deben declararse como ingredientes o componentes en lenguaje sencillo o identificados en una afirmación contenida.
La etiquetado de alérgenos se considera información importante y por tanto tiene que ser declarada tanto en inglés como en francés. Si el etiquetado de alérgenos no está incluido en alguno de los idiomas oficiales, esto puede presentar un riesgo para las personas que son alérgicas, cuyo resultado puede ser un retiro del producto. Siguiente diapositiva. Ha habido muchos retiros de alimentos, algunos de origen vegetal debido a que no son declarados o que los alérgenos se declararon erróneamente en la lista de ingredientes. Retiros se han dado en caso de caseinato de sodio que no está en la lista de. Entonces, esto es una proteína láctea que se debe declarar con su nombre común, caseinato de sodio, en la lista de ingredientes, y también tiene que estar identificada claramente como una fuente de leche en idioma sencillo. Esto se puede hacer poniendo en paréntesis leche inmediatamente después de la lista de ingredientes, o bien declarando leche en lo que está inmediatamente después de la lista de ingredientes. Esta información se requiere tanto en inglés como en francés. Siguiente. Esta es una fotografía de una bebida de arroz de origen vegetal que se retiró en Canadá porque no se declaró la leche. La lista de ingredientes declarada decía que no era crema láctea. Y cuando se hizo la investigación de seguridad alimentaria con el importador canadiense, el fabricante extranjero confirmó que el ingrediente agregado era calcinato de sodio y debía de estar en la lista de ingredientes por su nombre común para cumplir con la regla etiquetado de alérgenos en Canadá que incluye calcinato de sodio. Esto se tiene que estar seguido del término leche en paréntesis o debe de haber una declaración de contenido inmediatamente después de la lista de ingredientes que estipula contiene leche, tanto en inglés como en francés. Siguiente diapositiva. Este es otro ejemplo de un pudín vegetal que no declaró la parte de leche. En este caso, el caseinato de sodio se declaró en la lista de ingredientes, pero falta la declaración de alérgenos en lenguaje simple. Esto ayuda a los consumidores alérgicos a identificar que hay un ingrediente que contiene leche en el producto. Así que se tiene que poner leche entre paréntesis o contiene leche al final de la lista de ingredientes. Siguiente diapositiva. Este es otro ejemplo de un producto retirado en Canadá. Esta es una leche no declarada en bebidas de soya que decía crema libre de lácteos y se confirmó que tenía calcinato de sodio. El ingrediente no se declaró con el nombre común correcto y no se incluía leche en la declaración de alérgenos, solo decía soya en cuanto a contenido. Este es un ejemplo de una lista de ingredientes que cumple con los requisitos para un alimento que contiene caseinato de sodio. La lista de ingredientes para esta crema para café tiene en paréntesis agente lácteo. Aquí no se le quiere poner ambos, se puede poner uno o el otro para cumplir con las regulaciones de etiquetado de alérgenos canadiense. Siguiente diapositiva. Finalmente, esta es una lista de referencia, una guía de la industria que está disponible en el sitio web de CEFIA. Te dan links para etiquetados más específicos de productos que imitan carne y productos avícolas. Tenemos un link para controles preventivos de alérgenos, gluten y sulfitos que describe las medidas que puede adoptar una empresa alimentaria para manejar los alérgenos en sus operaciones.
Hay una herramienta de etiquetado en la industria que da orientación detallada sobre los requisitos de etiquetado canadiense o para productos alimenticios. También pueden encontrar un kit, un juego de herramientas para empresas alimentarias que da más información sobre nuestras regulaciones, licencias de inspección y otra información. Para ayudar a los negocios alimentarios a entender los elementos clave de nuestras regulaciones, hemos desarrollado hojas informativas en varios idiomas, incluyendo español. Finalmente, incluimos el link a la política canadiense sobre listeria monocitógenes en alimentos listos para el consumo que se actualizó en el 2023. Siguiente diapositiva. Esta nos lleva al final de mi presentación. Con todo gusto podemos responder preguntas relacionadas con los alimentos de origen vegetal. Si no podemos responder a la pregunta inmediatamente porque necesitamos consultar con otros expertos en el tema del CEFIA, podemos enviarles una respuesta escrita. Ok, devuelvo la palabra para continuar con la sesión. Margaret. Gracias, Michael, Andrea y Gloria, por esta muy buena información. Tal y como usted indicó, Gloria, podemos aceptar preguntas, nos queda tiempo. Pueden poner las preguntas en el chat si desean. También pueden levantar la mano virtual. Y gracias. Esperamos que puedan digerir esto y que piensen en las preguntas. Si lo quieren hacer después, nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto le haremos seguimiento a su pregunta. Bueno, por el momento no veo ninguna pregunta. Quería decir esto, Marie-Pierre. Agregar a la conversación que está en el chat porque hay mucho interés entre los dos idiomas, inglés y español. Nosotros tenemos un canal de YouTube en ICA que lo posteamos ahí en el chat. Tal vez para mañana ya va a estar la presentación subida ahí porque toma un tiempo. También está disponible si están menos familiarizados con YouTube. Algunos de ustedes pueden ir a nuestra página web del ICA Canadá. Ahí tenemos videos y todos los seminarios previos que hemos tenido con el CEFIA. La presentación está en español, pero también hay una versión en inglés. Aquellos de ustedes en CEFIA, con mucho gusto, pueden compartirlo con ustedes. No sé cuál es la mejor manera, Marie-Pierre. Pusimos la información, el email en el chat. No sé si tienen, si está ahí. Yo creo que ya se tiene el español, pero también le vamos a enviar en la versión en inglés para cualquier participante que así lo desee. Me parece muy bien. Para los que están menos familiarizados con el ICA, nosotros tenemos a Ana Paula Sánchez que se encarga de los eventos en Zoom y es quien coordina la presentación y las diapositivas. ¿Alguna pregunta técnica sobre el contenido? Felicitaciones a nuestros oradores. Hacen la vida más sencilla para los intérpretes cuando hablan con cierta velocidad, no mucha, y se les agradece. Entonces, tal vez tenemos mucha gente de la industria que ha querido tener aquí un refrescamiento, una actualización de la información y tal vez tengan preguntas. Vamos a dejarlo abierto por un par de minutos. Si no vemos preguntas, entonces con todo gusto podemos cerrar la sesión. Claro, quiero aprovechar la oportunidad para reiterar que pusimos el link. Tenemos una pregunta. Puse el link para la encuesta y quisiéramos saber si lo hicimos bien y en dónde podemos mejorar. Así que si pueden tomarse unos minutitos después de responder la pregunta que está en el chat. Entonces, ahí están las preguntas se pueden clasificar las bebidas libres de lactosa. Andrea, Michael, no sé quién quisiera responder.
si hay alguna regulador guiado que limite las bebidas a base de leche para que se clasifiquen como libres de lactosa. Esa es la pregunta. And we can also follow up totally on that one with, Podemos darle seguimiento a outside esta of, pregunta of this, posteriormente. Yeah, I think it's a little bit outside just because we're talking about a milk-based Está un beverage as poquito opposed fuera de esto to porque a estamos dairy-based hablando beverage. de bebidas I'm not too de sure origen on that one. lácteo, We're así gonna be que no having estoy to seguro de go through esto, that. pero voy a consultar para poder dar una thank buena you, respuesta a su pregunta. Andrea. Muchas gracias, Next Andrea. question La is siguiente from Brazil. pregunta. So, I am a director from a plant-based vegan food factory, and we are in the middle of Estamos negotiation. en So medio we de are una going to export to negociación y Montreal. probablemente vamos a Additionally, it is exportar a Montreal. mandatory to use Quisiera saber si es microorganism tests before obligatorio sending the product. And hacer although the case of the las plant-based pruebas de milk microorganismos antes contaminated de with enviar los Listeria productos affects y the si el caso de la leche vegetal contaminada afectaría. There's a couple parts to that question. I can take a stab Bueno, at yo puedo responder una parte de esta pregunta. there's no mandatory test per No se prescriptive hay for sending these products to nada Canada. obligatorio para enviar productos a However, Canadá. Canadian Sin importers need to embargo, ensure that los the products importadores that they're canadienses tienen que importing are safe asegurarse de que to lo que consume and los meet productos que Canadian están requirements. So importando son seguros imported para foods su need to consumo be prepared with the same level of y food que safety están preparados con controls el as nivel what de will be controles de produced seguridad here. alimentaria que tenemos nosotros. It's really the onus is on the importer Es to ensure that the located el hazards are importador el que tiene identified and que controls are in place, garantizar que but there is no ha hecho specific mandatory micro testing controles for sending a product. necesarios, So aunque no that's haya something I guess to ninguna discuss with microprueba obligatoria. the Es algo importer que se puede in Montreal. They might conversar have con el their importador en Montreal specifications that you would need a to adhere to so that they meet especificaciones the overall spirit of the regulations, which y are outcome hay based. que cuál es todo el espíritu de las regulaciones que se puede, con el que se puede cumplir. The second part, I'm not La sure if Molly segunda just wanted to take a crack, parte or I can no take it back and sé add to cuál it if you era. like. No sé si, Yeah, the current, bueno, the most recent outbreak obviously el was brote más quite reciente, a devastating honestamente, y que fue muy issue that affected a devastador, lot of people, and it's afectó a mucha I guess gente. quite a reminder to everyone how Eh, vigilant Tal we need to vez be se to ensure that acuerdan lo vigilantes que tuvimos que ser things like listeria are adequately controlled. para establecer So controles as far as how adecuados. that could La idea es que, affect the inspections, that's something still being looked at. So que no se afecten las our current oversight inspecciones is y que as nuestra it is, supervisión and we actual are looking es at that como case lo by case to see tenemos if more needs y to be done. So cuando hay casos particulares hay que sacar alertas y de eso Thank you, estamos muy Michael. conscientes. Gracias, Michael. I don't know if there's anything to add, but we have two more questions in the chat. Tenemos dos Maybe we preguntas can más group en this el one. chat. So, Tal vez podemos I'm not sure agrupar if this esta. was mentioned, No estoy but I seguro am si esto se focusing on mencionó, companies in pero Canada focusing si on hay plant-based alguna products. empresa de And are procesamiento there en any Canadá que se enfoque challenges en they are productos currently facing? lácteos de origen vegetal y si hay algunos retos que estén enfrentando actualmente. Certainly there are definitely Sí, processing companies in ciertamente Canada that hay produce empresas de plant-based procesamiento en Canadá que dairy producen alternatives. alternativas de origen There are vegetal a a la number of carne y a programs. los I'm lácteos. not sure if I can speak to No the estoy second part seguro of the si puedo question, the hablar por la challenges that segunda they're parte de currently facing. la pregunta, que son los retos. And there's another question Y which I otra see more pregunta as a comment, but I'll read it que es un for comentario, the participants anyway. So with regards to why a es person who does not like por qué animal una products persona que and no le milk gustan los want to productos add ingredient will understand a origen if it's animal not como only carne y healthy leche and quiere food tener vegetable, formas but they also imitaciones plain and de actually esto. cheaper. And I think it's a general Yo creo que observation. es una buena And I think in the observación interest of a y presentation creo of what que we en el are interés de la today, and presentación it's a little bit no why hablamos we de esto have ahorita, proposed pero it sí to hemos and we have developed a propuesto module trabajar because con it él y is que hemos an important desarrollado un term módulo porque to hay see una some tendencia plant-based muy importante alternatives para present in hablar de dairy. este In tema. some markets, and I Y realize en algunos mercados maybe hemos in visto some que tal countries of vez Latin en America and algunos across países de América Latina in y some of en the el countries it may not países miembros be del yet ICA puede que todavía that active, if I can say, but in other parts of the world we are esta getting actividad word no se that lleva a is cabo, pero en very otras partes actively developing. So sí. that's a little bit Pero aquí why se we está thought desarrollando de if I forma can muy share this activa. information and
Y entre más información se pueda compartir en nuestro enfoque, porque estamos viendo un aumento de esto en Canadá y también en la parte operativa. And there's another question in the chat about the presentation. So the decks will be Hay shared otra in English and pregunta Spanish, sobre la so you can presentación. ¿Se les either compartirá speak tanto en inglés como en as well, español and posteriormente? you are most welcome also to just have a look also on CFI website. Por favor, and pueden ver some también information out there that el I sitio can web de la just to CFIA y allí the podrán presentation. encontrar So las have a look, and presentaciones. again, any question you have as a follow-up, please Si do hay alguna pregunta de contact us, seguimiento, por favor, siéntanse en on the libertad de live chat or contarnos, directly to consultarnos a través del ICA y con mucho gusto responderemos. Un recordatorio. CFIA tiene su propia encuesta. Si miran en el chat, Shannon Kelly ya colocó la información de la CFIA para la encuesta. Y al final de la sesión, como dentro de un minuto, aparecerá la encuesta del ICA también para evaluar el webinario del día de hoy. No veo. No, gracias. Solamente hay palabras de agradecimiento por el webinario del día de hoy. Y me parece que eso es todo. Muchas gracias a todos. Gracias a CFIA, a los expositores, a las intérpretes en Costa Rica. Gracias al equipo de aquí por armar todo esto, por la logística, la planificación, los folletos, invitaciones. Esperamos webinarios futuros de CFIA. Estén atentos si quieren acompañarnos en nuestra lista de correo. Contacten a la oficina de Canadá y les podemos añadir a la lista donde cubrimos eventos futuros. Hay tantos temas ya, temas sobre inocuidad de alimentos y comercio que pueden ser de mucho interés para ustedes en las Américas. Cuídense mucho todos, a menos que Marie-Claire tenga algún comentario. Marie-Pierre tiene algún comentario final. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Si desean más información técnica, con mucho gusto podemos compartirla. Si tienen sugerencias para talleres futuros, siempre agradecemos la retroalimentación. Gracias a todos, expositores, Jean Charles, intérpretes, todos. Muchas gracias. Adiós, 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 adiós.